Sí, Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo grande a ti y a tu auditorio. bien, bien. ¿Cuáles son esos servicios aeroportuarios y en qué porcentaje se elevaron? Bueno, mira, los servicios aeroportuarios son los aterrizajes, las pernoctas, el ascenso y descenso en plataformas de los pasajeros, y se está incrementando casi en un 77%. Lo consideramos excesivo. Ellos argumentan que llevan ya varios años sin incrementarlo y que los otros grupos aeroportuarios lo han hecho, pero aquí hay que tomar algo en cuenta, pues la cantidad de operaciones que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México no tiene absolutamente nada que ver y con eso bien podrían restituir esta situación. Vamos a ponerle también, por un lado, dicen que el costo es alto de los boletos y por otro lado incrementan el TUA, incrementan estos servicios que se dan. Entonces no entendemos, están altos, ¿por qué suben las tarifas? Y si no son así, pues deberían de respetarlo para tratar de democratizar los boletos y que todo el mundo pueda volar. Pero ¿cómo democratizar los boletos? Eso Que necesariamente todo, implicaría que pues todo que el no mundo hicieran tenga más aumentos. acceso a los vuelos. ¿Y cómo puede tener más acceso la gente a los vuelos? Pues con un costo más justo. Pero Eso sería eso, una buena promoción para que la gente pueda volar. pero eso sería ya cuestión de las aerolíneas que bajaran los costos de los boletos, ¿no? No, porque mira, aquí el margen de utilidad de las aerolíneas es muy corto. En los mejores casos es entre el 4 y el 7%. Y si aquí le aumentamos el 77%, que es el segundo costo más alto de las aerolíneas, el primero es el combustible con un veintitantos por ciento, y aquí se va del 14 al 17%, es un 3% arriba del costo de operación de las aerolíneas. Entonces ese 3%, si vamos que en el mejor de los casos es el 4%, el 7% en un caso extraordinario, pero casi nunca se llega, a veces el 1%, pues si tú como aerolínea absorbes ese 3% que se incrementó, lo que va a suceder es que vas a acabar perdiendo toda la vida. Capitán, dicen las autoridades del aeropuerto Benito Juárez que desde hace 13 años no incrementan pues los servicios aeroportuarios, incluida la tarifa de uso de aeropuerto. Yo creo que fue un gran error ese, ¿no? Haber mantenido más de una década los mismos precios. ¿Por qué? Sí, no, por supuesto. Lo justo hubiera sido que poco a poco se fueran incrementando y las tarifas ajustándose. Pero en este caso, incrementar de golpe el 77%, pues obviamente le pega a todo mundo y sobre todo más a los pasajeros. A final de cuentas, los que vamos a acabar pagando van a ser los pasajeros y en muchas ocasiones los empleados, porque vas a tener que, la gente va a volar menos y vas a tener que pagar, a final de cuentas despedir o rescindir contratos de mucha gente que trabaja dentro de la aviación de forma directa e indirecta. ¿Por qué las aerolíneas pierden competitividad ajustando esos pagos tarifarios? Bueno, las aerolíneas pierden competitividad porque obviamente no van a tener los mismos costos que otras aerolíneas. Por un decirte, con las aerolíneas norteamericanas, pues ellos vienen una vez y a final de cuentas hacen eh, totalmente, acuérdate que muchos de esos pagos, por ejemplo el TUA, se cobra en el aeropuerto de origen. Y ya al venir aquí al aeropuerto de la Ciudad de México, pues no pagan absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, creemos que se está perdiendo competitividad contra nuestra competencia más cercana, que son los norteamericanos. Sí, sin duda las aerolíneas mexicanas son las más perdedoras porque pues qué promedio de operaciones diarias harán en el Benito Juárez, Aeroméxico, Volaris, Viva. Sí, y en este caso, Darío, en lo particular, Aeroméxico más. ¿Por qué? Porque su modelo de operación parte o concentran a muchos de sus pasajeros en la Ciudad de México. Si tú quitas un porcentaje del 5% para cada aerolínea, obviamente Aeroméxico su 5% es mucho mayor que el de Volaris o que el de Viva, ¿no? Esto, de alguna manera, el encarecimiento de los servicios aeroportuarios en el aeropuerto de la Ciudad de México es una medida que beneficia al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.
Pues parece que eso es lo que quieren hacer. Acuérdate también, o recuerda también que el 8 de enero piensan bajar 9 operaciones por hora más en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo que soy un piloto activo, te puedo decir que con esta cantidad que son 52 operaciones por hora, aterrizajes y despegues, el aeropuerto está perfectamente y no tiene absolutamente ningún riesgo de seguridad aérea. El problema, digamos, que viene en los espacios terrestres, que no hay la infraestructura, no se ha invertido durante mucho tiempo, no hay posiciones suficientes, o también en muchas ocasiones pues, se colapsa por el mal clima, se colapsa por la lluvia, etcétera. Pero si se hubiera tenido una inversión como la adecuada, pues afortunadamente todo saldría muchísimo mejor. Y vamos a ser claros en esto. El aeropuerto Felipe Ángeles puede tener y va a tener, yo creo, su nicho de mercado perfectamente bien, pero la gente, si el aeropuerto le tienes que dar un tiempo y a final de cuentas la gente no va a volar donde el gobierno o las aerolíneas quieren que vuelen, la gente va a volar donde ellos quieran y ellos quieren volar en el AICM y no hay forma de hacerlos que vayan a otro lado. Lo que va a suceder es que también se va a encarecer el precio del boleto y esto trae como consecuencias, como te decía, el empleo para pilotos o gente que está alrededor, vamos a dejarlo, no nada más de los pilotos, la gente que trabaja para las aerolíneas de forma directa, pilotos, sobrecargos, mecánicos, oficiales de operaciones, trabajadores en general, asimismo los taxistas, los hoteleros, el turismo. Entonces es un impacto muy fuerte. Recordemos que también el aeropuerto de la Ciudad de México es el aeropuerto más importante a nivel latinoamericano por nuestra situación geográfica. Es un punto excelente para conectar a muchos lados del mundo. ¿Y Toluca? Ni hablar de Toluca. Toluca tiene un gran problema, Darío. Es un aeropuerto con una elevación muy grande y se restringe mucho la carga, la cantidad de pasajeros, obviamente, porque a final de cuentas es peso para el avión, el combustible, no puede salir a muchos lugares. Entonces, entre más altura tenga el aeropuerto, más lo que va a suceder es que sacas menos peso y eso te restringe los aviones. Pues capitán José Gerardo Alonso, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, te aprecio mucho la entrevista. No, muchas gracias a ti, Darío, por el espacio, que tengas un excelente día. Y igualmente para ti, muy buenas tardes.